Una revelación divina del reino espiritual. Capítulo 5. Los 7 campos de la guerra espiritual. En las revelaciones que recibí de Dios sobre el extenso ámbito espiritual, vi toda la tierra y su atmósfera llena de diablos y demonios. Ellos no solo tratan de controlar a aquellos que practican abiertamente la idolatría, pero también tratan de influenciar cada faceta y nivel de vida en la tierra. Los vi controlando tronos, gobernadores y manteniendo dominio sobre los líderes de gobiernos. Los observé rondando las cunas de los bebés e imponiendo su presencia en los hogares de ancianos. Los vi cavilando alrededor de las oscuras y pecaminosas guaridas de iniquidad y bailando en lugares glamorosos de interés turístico que sirven como camuflaje de la actividad satánica. Además, vi a algunos de los espíritus malignos asistiendo a los servicios de la iglesia. El aire estaba contaminado por su suciedad y la tierra rápidamente corrompiéndose por sus malas obras. Aunque sabía lo que la tierra era y es, la creación de Dios, parecía literalmente convertirse en un infierno. Con gran alarma levanté la voz: Jesús, ¿cómo podemos vencer estas huestes malignas? No tengas miedo, hija mía, me dijo. Su voz era la voz más preciosa que he oído. ¿No recuerdas que el propósito de mi venida a la tierra fue para destruir la obra del diablo? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Mientras los demonios ayudan a Satanás a tentar a las personas a que pequen y a que tengan grandes poderes destructivos, ellos pierden su poder cuando son confrontados por mi poder. Así como los demonios no tienen otra alternativa sino la de obedecerme, así también ellos se sujetan a aquellos que continúan mi obra en la tierra en mi nombre. Una paz y una calma se posaron sobre mí mientras que continuaba hablándome y mostrándome los 7 campos de la guerra espiritual en la que estamos involucrados hoy. 4 de estos campos están descritos en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este verso describe la estructura gubernamental del reino satánico. El Señor me mostró que los gobiernos satánicos son mencionados en orden de descendencia de autoridad, comenzando con el más poderoso, y están ocupados por una vasta multitud de espíritus malignos. El mismo Satanás es el jefe principal de todo mal y tiene una jerarquía de espíritus bajo él. Todos los ángeles que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios cayeron con él y ahora son completamente demoníacos. Ellos obedecen a Satanás y cumplen sus deseos. Satanás es la máxima autoridad y el general supremo de la maldad. El reino de los principados. La primera región es el reino de los principados. Este es el puesto de mando desde el cual Satanás gobierna. Dios me mostró estos seres espirituales que se reportan al trono de Satanás en forma regular. Observé cómo estos agentes malvados astutamente ayudan a diseñar, planear y a cumplir los deseos del mismo Satanás.
Me di cuenta que estos eran los espíritus principales que controlan el señorío de los principados. Pablo dijo que primero estamos involucrados en guerra espiritual contra principados o gobernadores. Según la concordancia de Strong, la palabra griega original que Pablo escribió en Efesios capítulo 6 versículo 12 significa primero, primario, de más alta categoría o jefe, combinado con poder, principado, magistrado, principio o gobernante. Así, el dominio de los principados es el más alto nivel del gobierno de Satanás, que tiene la máxima concentración de poder, y Satanás es el magistrado principal. Amigo mío, estas cosas no son fantasías, son una realidad. Satanás tiene control sobre un ejército poderoso que tiene como propósito principal la derrota de la Iglesia. Este ejército está compuesto de poderosos ángeles caídos que se han unido a Satanás y son luchadores crueles. Este es el liderazgo de los enemigos que confrontamos. Estos gobernadores principales son los generales más importantes en la lucha, y ellos son sagaces y diligentes. El reino de los poderes y autoridades. El segundo nivel en la jerarquía demoníaca de este gobierno es el de los poderes y autoridades. Este señorío, como lo cita Efesios, no se refiere al liderazgo humano de los gobiernos del mundo. Al contrario, esta región es ocupada por los espíritus malignos que tienen gran poder y autoridad, además de grandes poderes y habilidades destructivas. Este es el grupo que causa desastres en el universo. Vi a Satanás bendiciendo a estos espíritus malignos especiales. Observé cómo él imponía sus manos sobre estos seres repugnantes y cómo los enviaba al mundo con sus instrucciones para que hicieran su obra destructiva. Vi a estas fuerzas especiales reportar periódicamente el trabajo que habían realizado y observé cómo recibían aliento y aprobación de Satanás. Contemplé con fascinación las escenas que se desarrollaban delante de mí y escuchaba atentamente los comentarios continuos de Jesús sobre lo que realmente estaba tomando lugar. El oír las constantes declaraciones tranquilizadoras de Jesús acerca de la victoria de los suyos llenaba mi corazón de gran fervor. Quería ir inmediatamente y decirle a todo el mundo lo que el Señor me estaba mostrando. En lugar de eso, me dijo que debía registrar estas cosas en un libro, como lo hice en una revelación divina del infierno y una revelación divina del cielo. Estos libros han sido leídos por millones de personas, lo que me da a entender que en estos últimos días la gente está muy interesada en asuntos espirituales y especialmente en lo que está por suceder. El reino de los gobernadores de las tinieblas. El tercer reino de los enemigos espirituales que el Señor me mostró está descrito en la Biblia como el reino de los gobernadores de este mundo de las tinieblas. Vi a los espíritus malignos de este imperio constantemente luchando y compitiendo por territorios espirituales. Pude comprender cómo la tensión increíble causada por estas luchas colosales afecta a la humanidad en una forma significante. Jesús me dijo que el espíritu príncipe del reino de Persia, del que el arcángel Miguel habló en Daniel, era uno de aquellos gobernadores. Daniel capítulo 10, versículos 13 al 20, dice: Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel,
uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Este pasaje en Daniel sugiere con fines geográficos específicos donde estos seres espirituales en particular permanecen y trabajan. Recuerde cómo los espíritus malignos estaban en el hombre endemoniado. Eran gobernados por el espíritu llamado Legión, el cual le rogaba a Jesús que no los enviara fuera de la región de Gadara. Esta era la confirmación que Jesús dio que ciertos demonios son territoriales por naturaleza. Marcos capítulo 5, versículo 10. Las provincias del mundo están comprometidas con algunos de estos gobernadores de las tinieblas, mientras que algunos permanecen principalmente en la ciudadela de sus reinos. Sin embargo, otros espíritus malignos andan sin rumbo fijo en la tierra. Algunos de los gobernadores de las tinieblas espirituales son demonios de sectas. Otros son gobernadores de esta era o demonios de la cultura. Ellos se especializan en marcar las pautas y la atmósfera general de la sociedad. Dios me mostró la gente que literalmente ofrecen sacrificios a estos diablos y no a Dios. Vi a hombres y mujeres en fiestas, bebiendo y tomando drogas. Estaban tan drogados que gustosamente tenían comunión con el diablo. Lo vi, amigos, gente que tenía mirada de dolor en sus caras, pero que reían, maldecían y llenaban sus labios con un lenguaje obsceno. Todos bebían de una copa grande. Mira, hija mía, me dijo Jesús, beben de la copa del diablo. Están sentados en la mesa del diablo. 1 Corintios capítulo 10, versículos 20-21. El reino de la maldad espiritual. Jesús me dijo que la frase que Pablo usó en Efesios capítulo 6, versículo 12, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, no se refiere a acontecimientos políticos en alguna capital del mundo. No describe un aura o atmósfera. Al contrario, se refiere al reino de las huestes espirituales de maldad del reino de Satanás, que opera en las regiones celestiales. Jesús me mostró que estos espíritus diabólicos son millares de diablillos y demonios que trabajan día y noche para cumplir los planes de Satanás y destruir a la humanidad y especialmente a la Iglesia. La maldad se ha infiltrado en los rangos sagrados de mi pueblo, Jesús dijo, con tristeza en su voz. Algunos ministros no ofrecen esperanza a aquellos que buscan gracia y perdón. Los corales han sido paralizados por la discordia. Laicos perezosos y apáticos llenan demasiados bancos en la iglesia. Muchos diáconos adormecidos me sirven negligentemente. Vi a los espíritus malvados que siguen con devoción los mandatos e instrucciones de Satanás, que son los responsables de estas cosas. El Señor Jesús me reveló que no todos los demonios vagan sin rumbo fijo en la tierra. El grupo más numeroso que observé eran los espíritus malvados de Satanás. Ellos atormentan y martirizan a la gente, manipulan y provocan a los escogidos de Dios y son sus enemigos y mis enemigos. Siempre debemos ejercitar la autoridad de Cristo sobre ellos. El señorío del corazón. El quinto campo de batalla con los espíritus malignos es por el señorío del corazón.
Le demostraré cómo Satanás lucha por los corazones de la gente. Jesús me dijo: las batallas con Satanás primero deben ser ganadas en el corazón. De repente, fui trasladada de nuevo a la tierra y comencé a observar a la gente. Al manifestar sus pensamientos y deseos malos, el Señor me permitió ver que esas cosas provenían de un conflicto interior del espíritu de la persona con los espíritus ocultos e inmundos de Satanás. Entre más la gente se daba a los espíritus malignos que los seguían, más ignoraban y hacían caso omiso a la voz de Dios. Ellos ya no escuchaban la exhortación espiritual interna en ellos. La tentación. Una de las primeras tácticas utilizadas por estos mensajeros satánicos es la tentación. Vi muchas de las diferentes tentaciones de Satanás. Estas atracciones siempre parecen ser buenas o deseables, algo agradable que uno desearía hacer. Los espíritus malignos se especializan en seducir a los cristianos para que practiquen cosas que en sus corazones saben que son pecado. Ellos son los que hacen que los siervos escogidos de Dios naufraguen en su servicio al Señor. La opresión. He escuchado a estos espíritus demoníacos discutir sus tácticas diciendo: si no puedes obligar a que alguien se aleje de Dios por medio de la tentación, entonces, le dijo uno a su cohorte, usa el arma maravillosa de la opresión. Muchas veces vi a la gente enfrentando toda clase de dificultades y cargas gravosas con gran pesadez de espíritu, porque estaban siendo oprimidos por los espíritus demoníacos. Comencé a entender que la opresión satánica es una de las estrategias favoritas de nuestro enemigo. Si él pudiera, lo oprimiría a usted en su espíritu y quitaría el gozo de su vida. La obsesión. Me di cuenta que si la tentación y la opresión no surtían efecto, entonces estos soldados del infierno usarían la obsesión. Ellos tratan de llevar a la persona a que se obsesione tanto con lo oculto y con la demonología, que estas cosas ocupan su mente a cada instante. Una persona obsesionada con el diablo y los demonios no puede enfocar su atención en la adoración y servicio a Dios. La posesión. El Señor declaró enfáticamente que la peor fase de la actividad demoníaca es la posesión. Mientras los demonios y los espíritus malvados corrían de aquí para allá, observé que ellos mismos se han obsesionado con la posesión. Quieren con desesperación ocupar los cuerpos humanos. En la Biblia, varios ejemplos notables de personas poseídas por los demonios son dados, así como también otros pasajes numerosos que mencionan los espíritus malignos y sus actividades. En el Nuevo Testamento encontramos lo siguiente: 56 referencias sobre los demonios o diablos, 6 referencias sobre los espíritus malignos, 23 referencias sobre los espíritus inmundos, 14 referencias sobre la posesión demoníaca. Las huestes de Satanás siempre se oponen a Dios y a su obra. Jesús me dijo: lo hacen de cualquier manera para así afligir, oponer, obstaculizar y acosar a los cristianos que hacen mi obra. Las actividades de estos seres engañadores y falsos probablemente se han acrecentado considerando el hecho que ellos saben que su tiempo es corto. El señorío de la mente. Jesús me explicó que el sexto campo donde la guerra espiritual se realiza es el señorío de la mente. Él dijo que si el diablo puede interferir con los patrones de pensamiento de una persona,
entonces habrá ganado una de las batallas más importantes. Recordé lo que la palabra de Dios dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios capítulo 23, versículo 7. El Señor me dijo: así como mis pensamientos hacia ti son buenos, así los pensamientos de Satanás están en contra de ti para mal. Él tergiversará las palabras que dices y tratará de confundir tus pensamientos. Pero con mi palabra en tu corazón y tu mente constantemente enfocada en mí, podrás resistir al diablo. El Señor trajo a mi mente algunos versículos de la Escritura de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 12, versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, pero las artimañas de los impíos son engaño. Proverbios capítulo 15, versículo 26. Los pensamientos del malo son una abominación a Jehová, pero las expresiones agradables son puras. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El señorío de la carne. Dios me mostró que los demonios conocen la carne y sus deseos. Esta es la razón por la cual es tan importante que los creyentes se pongan toda la armadura de Dios y mueran a la carne. La Biblia dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Jesús me mostró muchos de los planes y engaños de Satanás. Estoy convencida que solo por el poder de la sangre de Jesús y el Espíritu Santo de Dios, una persona es libre y capaz de hacer la obra de Dios como Él la quiere hacer en la tierra. Gracias a Dios, Él nos libra de las garras de Satanás y de los espíritus malignos. Oí a mi pastor, el reverendo T.L. Lowry, dar este testimonio sobre los mismos. He aquí el relato. Librado de los demonios. A comienzos del verano de 1981, hacía poco había terminado un ayuno de 40 días, durante el cual buscaba la dirección de Dios para la iglesia. Estaba débil y mi cuerpo delicado, pero me sentía bien en mi alma. Casi inmediatamente después recibí una llamada telefónica con una invitación a que fuera a predicar en el campamento Alabama, en Birmingham. Esa noche, mientras que miles de personas llenaban el tabernáculo, parecía que la misma cantidad de personas que estaban de pie y sentadas afuera, alrededor del edificio, era la misma cantidad que estaba dentro. Cuando pasé al podio, tuve que agarrarme del púlpito para poder sostenerme. Al comenzar a predicar, sentí que algo se posó sobre mí. La gente me decía que parecía como si yo hubiese visto un fantasma. La congregación decía que mi semblante había cambiado. Primero pensé que esto era porque todavía estaba experimentando los efectos físicos del ayuno, pero en realidad eran los resultados espirituales de mi ayuno. La unción del Espíritu Santo no solo cayó sobre mí, sino también sobre todos en la congregación. Al terminar el mensaje, todos los que podían en la congregación estaban de pie. Cientos pasaron adelante para recibir salvación y el bautismo en el Espíritu Santo. En la línea de oración para la sanidad y liberación, una señora se me acercó y percibí algo en mi espíritu. Cuando ella llegó donde yo estaba parado, bajo la unción del Espíritu Santo, le dije: apreciada señora, usted está endemoniada. Inmediatamente su mirada cambió
y su semblante se deformó en una manera horrible y grotesca. Oí la voz del mismo demonio al instante en que la mujer comenzaba a contestarme. Puse el micrófono en sus labios para que todos en el campamento pudieran oír lo que el demonio decía. La voz dentro de ella se enfureció. Hemos estado aquí bastante tiempo y no saldremos. No tienes poder para obligarnos a salir. Mi espíritu reaccionó dentro de mí cuando ella desafió la autoridad que tengo en Cristo. Una fuerte unción del Espíritu de Dios se posó sobre mí. Toda la congregación me oyó exclamar: «Demonio inmundo del infierno, tú sabes quién soy. Soy Telelowri, un siervo del Dios vivo, y te mando en el nombre de Jesucristo de Nazaret que salgas. En el nombre de Jesús, sal ahora mismo». De pronto oí una explosión que algunos dijeron sonó como un cañón que había detonado. El demonio salió de la mujer en una manifestación literal física. La gente lo describió como una masa negra, peluda, con una cola larga. Lo vi salir de la boca de la mujer y salió disparado por encima de las cabezas de la gente. Entonces salió por un lado del tabernáculo con un ruido estruendoso parecido a un tren de carga. Dramáticamente, delante de miles de testigos, la mujer fue asombrosamente y gloriosamente liberada. Noticias transformadoras. Las noticias transformadoras son que Jesús vive y nos da la victoria sobre Satanás y sobre todas sus fuerzas. Satanás es sabio, pero él no es infinitamente sabio. Él tiene gran poder, pero el poder de Dios es mayor. Muchas veces he visto a Dios frustrar los planes de Satanás y detener sus propósitos cuando el pueblo de Dios le sirve fielmente y persevera en medio de gran dificultad. Hijo de Dios, usted puede estar seguro que mientras esté cubierto por la sangre de Jesús, los demonios y los diablos no le pueden tocar. Usted no tiene que vivir en temor y derrota. Dios ha declarado que los creyentes tienen poder para atar toda forma de maldad que ellos encuentren. Nada debe controlarlo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dijo Pablo, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14. La gracia de Dios nos da el poder para atar todas las fuerzas del mal y toda autoridad contraria que venga contra nosotros o para atacarnos. Salmo capítulo 91, versículo 10 y 11 dice: No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Mateo capítulo 12, versículo 29 dice: Porque, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte? Mateo capítulo 16, versículo 19 dice: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Dios no quiere que se obsesione con los demonios o espíritus malignos. Esta no es su voluntad. Tenga la seguridad que Jesús ya derrotó al enemigo y estamos seguros en Él. Podemos obtener la victoria sobre cualquier ataque demoníaco. Recuerde que cuando permanecemos en Él, Dios batalla en contra del maligno a nuestro favor en todos los 7 campos de la guerra espiritual. Capítulo 6.
los espíritus malignos y el poder de Dios sobre ellos. Mientras Jesús me revelaba cómo Satanás y sus fuerzas operan, observé cómo el imperio del maligno se opone al bien en toda situación. En los hogares y en foros públicos, ellos se han organizado contra todo lo que es puro y justo. He sido testigo de cómo los demonios defienden todo lo que es asqueroso e inmundo, especialmente aquellas cosas que la palabra de Dios condena. Siempre se oponen a Dios y a sus caminos. Sus formas horrendas e imágenes deformadas, a mi modo de ver, son comparadas a su manera de ser asquerosa, mala y vil. El Señor Jesús me habló y me dijo: si mi pueblo que confía en mí se arma con el conocimiento de cómo el diablo opera y cuáles son sus estrategias y tácticas, entonces podrán tener poder contra la maldad de este mundo. El motivo principal por el cual escribí este libro es para compartir el conocimiento que el Señor me dio sobre cómo usar todas las armas que Dios les ha dado a sus hijos para así derrotar al enemigo. Jesús me mostró que los demonios solo tienen un interés único en los humanos: quebrantar sus mentes intelectualmente, sus almas emocionalmente y psicológicamente, sus cuerpos físicamente y la vitalidad de su espíritu. El objetivo exclusivo de los espíritus demoníacos es llevar las almas al infierno o hacer que la misma gente hagan cosas que los envíe allí. En la visión vi que la posesión demoníaca es el control categórico de la personalidad de un ser humano por el poder de un espíritu malvado. Vi a los poderes demoníacos obrando por medio de la adivinación, predicciones del futuro, lo oculto, el espiritismo, el espiritualismo y las relacionadas artes de la magia negra, como la astrología, los naipes tarot, budismo y la canalización de la nueva era. Mientras el mundo más y más ignora a Dios y se seculariza más y más, las manifestaciones demoníacas aumentarán como una oleada creciente que inunda nuestra cultura. Características de los endemoniados. Al ver a muchas personas atormentadas y poseídas por los demonios, comencé a darme cuenta de ciertas características que son evidentes en las personas que se entregan a los espíritus malignos y a los demonios. Cambios dramáticos de la personalidad. En primer lugar, las personas endemoniadas casi siempre experimentan un gran cambio de personalidad. Al observarlo, recordé el cambio drástico de comportamiento y de personalidad que ocurre en una persona que está bajo la influencia total del alcohol. Solo que los cambios, como resultado de la posesión demoníaca, son mucho más pronunciados y excesivos. El poder de los demonios absorbe la identidad de la persona poseída y su individualidad. La persona ya no puede controlarse y realmente no le interesa hacerlo. El pasaje en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 16 ilustra este punto muy claramente. La descripción del antes y después del endemoniado demuestra que él era una persona completamente diferente cuando fue liberado de la influencia demoníaca. Cuando Jesús le preguntó al hombre su nombre, la respuesta que salió de su boca fue: mi nombre es Legión, pues somos muchos. Lo que demostraba la personalidad de los demonios en él. Si alguna vez ha visto a alguien que obviamente está endemoniado, entonces se habrá dado cuenta que los demonios tienen diferentes personalidades. La persona poseída comienza a manifestar la personalidad del demonio que lo posee. Un espíritu afeminado algunas veces hablará usando el cuerpo de un hombre en una voz suave, femenina, o por el contrario, un espíritu masculino algunas veces
hablará usando el cuerpo de una mujer, usando una voz viril. Con frecuencia, el demonio reemplaza la identidad de la persona poseída. Características antisociales. Algo más que observé en la gente que es atormentada por los demonios es una tendencia fuerte de rehuir a otros. Los espíritus malignos en ellos usualmente hacen que sus actitudes y comportamientos sean antisociales. Por ejemplo, en el 5º capítulo de Marcos, encontramos que el endemoniado se mantenía lejos de otra gente, no queriendo estar con nadie, vivía solo, en la soledad de las tumbas. Esta alma patética tenía una conducta obviamente antisocial. Le pregunté a Jesús el por qué este patrón conservaba su validez con tanta frecuencia, y él me contestó: a Satanás no le gusta que la gente que él posee tenga comunión con otros, especialmente con aquellos que son creyentes, porque ellos pueden obtener el conocimiento para contraatacar. Percepción espiritual. Mientras Jesús me mostraba cómo los malos espíritus atormentan a la gente, también observé que una persona poseída usualmente ostenta un marcado grado de percepción espiritual. Los demonios siempre reconocían a Jesús, aún algunas veces antes que los creyentes lo hicieran. Cuando Jesús estuvo en la tierra, los espíritus inmundos que él confrontó a menudo declaraban que ellos sabían que él era el Hijo de Dios, reconociendo su deidad y poder supremo. Jesús me dijo que los demonios siempre reconocen a los siervos de Dios, que con fe ejercen autoridad sobre ellos. Un miserable y desafortunado endemoniado le preguntó al Señor: ¿has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Mateo capítulo 8, versículo 29. El hecho que los demonios sabían del juicio inminente que les esperaba en el futuro demuestra una percepción espiritual notable. Fuerza sobrehumana. Observé a los demonios exhibiendo una fuerza sobrehumana en el endemoniado. Nadie era lo suficientemente fuerte como para doblegar al endemoniado de Gadara. Cuando trataron de atarle con cadenas y grillos, él los despedazaba fácilmente. Era incontrolable y no podía estar recluido. Marcos capítulo 5, versículos 1 al 4. En mi visión vi a muchas personas dignas de lástima atadas por espíritus malignos. Lo más interesante que observé de ellos era que siempre eran atormentadas. El precio horrible de entregarse a un demonio es alto. El tormento que acompaña la posesión demoníaca es constante y no aminora. Las víctimas no tienen paz y realmente no pueden descansar. También hacen lo imposible para que otras personas tampoco tengan paz. Tendencias autodestructivas. Otra característica de una persona endemoniada es una tendencia hacia la autodestrucción. Los demonios que controlaban el hombre de Gadara eventualmente lo hubieran destruido, así como destruyeron a todo el hato de cerdos en los que entraron. El hombre rápidamente y repetidamente se cortaba con piedras. Esta automutilación es una forma pronunciada de un comportamiento autodestructivo que la gente en sus cabales nunca haría. El demonio que poseía al niño en Marcos 9 también demostraba las características de autodestrucción, que eventualmente
lo habrían matado si Jesús no lo hubiera liberado expulsando al demonio. Un ministro dio el siguiente testimonio inspirado de la liberación de la posesión demoníaca, lo que ilustra el poder de Dios para dejar en libertad a los cautivos. Liberando al cautivo. Al entrar al auditorio donde iba a predicar, un joven se me acercó. Este joven había oído de muchos que estaban siendo liberados en el servicio y había venido porque él también estaba atado. Los demonios horribles de lujuria y perversión lo habían poseído desde que él tenía memoria. La forma como estos demonios se manifestaban está descrito en la palabra de Dios de este modo. Romanos capítulo 1, versículo 27. Asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron con pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Este joven, de por lo menos 20 años de edad, confesó que este demonio horrible de homosexualidad había controlado su vida desde que él era pequeño. Él había sido criado en un hogar cristiano donde las devociones familiares eran una práctica diaria. Desde que tenía memoria, él siempre había orado. Este joven había buscado la salvación en Dios muchas veces. Con frecuencia, la gente oraba por él y con él, y le instaban a que aceptara su salvación por fe. Sin embargo, él se había dado cuenta que nunca realmente había sido liberado de la fuerza maligna que estaba dentro de él. Aunque con frecuencia iba al altar, donde confesaba, se arrepentía y por fe clamaba su salvación, algo en lo profundo de su ser, algo no le permitía ser libre. Era un demonio de lujuria. Frustrado por la esclavitud. Él me confesó: he tratado tantas veces y he fallado. Así que ahora nadie, ni aún el pastor aquí, tiene confianza en mí o en mi deseo de vivir para Dios. Dicen que realmente no estoy tomando a Dios en serio, pero sí deseo hacerlo. Cada vez que hay un avivamiento, asisto. Voy al altar porque deseo dejar de cometer este pecado y vivir para Dios. Cada vez voy al altar para recibir salvación. Los obreros personales siempre me dicen que lo tome por fe. Les digo que sé que en lo más profundo de mi ser hay algo que nunca ha salido. Trato de aceptarlo por fe, pero pronto vuelvo a hacer las cosas que le he dicho a Dios que nunca haría otra vez. Esto es más que una tentación, es una fuerza abrumadora, persuasiva, poderosa, que parece requerir más que mi oración. Creo que ese algo es un demonio. Si alguna vez soy liberado de esta criatura horrible, entonces le demostraré a la gente que puedo vivir para Dios. Ese algo es un demonio. Le dije al hombre que si realmente quería ser libre de esto, que me buscara cuando hiciera el llamado al altar, sea noche, y que reprendiera al demonio. Algunas veces la gente me pregunta: ¿no es suficiente solo predicar la palabra? Permítame recordarle que Cristo hizo más que predicar la palabra. Él liberó al cautivo. Él reprendió a los diablos. Si solo la predicación de la palabra era suficiente, ¿por qué Jesús no se detuvo después de darle a la gente la palabra? Cuando Cristo dio la gran comisión, Él le dijo a sus discípulos que hicieran más que predicar la palabra. Él les dijo: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, sanen a los enfermos,
expulsen a los demonios. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. El joven de quien les estoy hablando había oído la predicación de la palabra toda su vida. Según su testimonio, él había orado mucho, se había arrepentido, había recibido la salvación por fe, pero nunca había nacido de nuevo. No había experimentado el milagro que le dejaba saber que su antigua vida había pasado, como lo declara la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es mi convicción que en algunos casos, así como en el endemoniado de Gadara, una persona debe ser liberada del poder del demonio antes que pueda estar sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. La primera cosa que Jesús hizo por el endemoniado fue liberarlo del poder del demonio. Después de predicar, encontré al joven en el altar. Él se arrodilló y comenzó a orar y a buscar a Dios. Fui hacia donde él estaba orando y me paré a su lado e impuse mis manos sobre él. Tenía la intención de mandar que el demonio saliera de él, pero apenas lo toqué, él cayó postrado en el piso, completamente vencido e incapaz de levantarse. Un grupo de hombres espiritualmente maduros se me unieron. Me arrodillé sobre él y comencé a orar y a reprender las fuerzas demoníacas. De pronto y a medida que oraba, este joven comenzó a asfixiarse. Él agarró fuertemente su garganta y mirándome me dijo: si usted continúa orando así, me asfixiaré y moriré aquí. Dios me reveló en ese momento que el demonio estaba influenciando al hombre para que dijera estas cosas. Él quería que dejara de orar. Al comenzar a orar con todo el corazón, otra vez el espíritu maligno comenzó a salir, pero el hombre parecía atrancado con algo y comenzó a sofocarse otra vez. Mirándome, él alzó la voz: por favor, deténgase. Si continúa orando, moriré aquí. Le dije al hombre que no iba a morir, él iba a vivir, él iba a ser liberado. Una masa asquerosa. Otra vez comencé a orar, mandé al espíritu inmundo a que saliera. Al mismo tiempo el hombre comenzó a asfixiarse, entonces empezó a vomitar. Al poner a este hombre en su lado, uno de los ancianos rápidamente extendió su pañuelo para recibir la cosa horrible que el joven estaba vomitando. Muchos se horrorizaron al ver la masa de carne. Mientras el anciano se deshacía del pañuelo y su contenido, el joven se sentó y la gloria de Dios iluminó su cara. Con una sonrisa en sus labios, comenzó a gritar: se fue, se fue. Gracias a Dios, se fue. Lo sentí salir, me soltó y salió. Por primera vez en mi vida, estoy libre de esa cosa. Y para probarlo, él ha vivido una vida de victoria y le ha demostrado a la gente que él puede vivir para Dios. Le insto a que siga las instrucciones de la palabra de Dios y tome las acciones sugeridas en este libro. Dios está enviando su Espíritu ahora mismo. Será libre en el nombre de Jesús. Amén.